Certeza en tiempos angustiosos. Nubes tormentosas anticipan el estallido de la tormenta. Sombras descendentes que parecen presagiar caos y destrucción sin precedentes sobre nuestro cielo planetario. Pero por encima de esas nubes, y desde más allá de esas atemorizadoras sombras sepulcrales, nos llega un claro rayo de esperanza, seguridad y certeza a través del estudio de las profecías contenidas en la palabra de Dios. Escuche la autorizada palabra del Dr. Humberto Raúl Treyer en un mensaje de valor y esperanza, porque hay luz más allá de las densas tinieblas descendentes. Estimados amigos, con nuestro último tema concluimos el estudio del capítulo 6 del libro del profeta Daniel y con ello también el de la sección histórica de este importantísimo documento profético. A través de la magistral pluma de Daniel, conocimos emotivas e impactantes alternativas vividas durante la corta historia del primer imperio universal, Babilonia. Seguramente Daniel dejó de ser para ustedes un personaje más o menos legendario o mitológico, o peor aún, algún impostor del siglo II a.C., como lo pretende la mayor parte de los comentadores. Sí, amigos, Daniel fue una persona real que vivió en los siglos VII y VI a.C., y si en su libro se demuestra un conocimiento tan cabal de las condiciones imperantes en la corte babilónica, ello solo tiene explicación en que, como lo afirma el mismo libro, Daniel desempeñó una descollante gestión administrativa en la misma. De hecho, si comparamos las informaciones que los escritores griegos, Heródoto, Tucídides y Jenofonte nos proporcionan acerca de Nabucodonosor y de sus sucesores, y la que dejó registrada Daniel, observamos que mientras que aquellos se equivocaron en muchas instancias, no fue ese el caso con el autor del libro que estamos considerando. Los descubrimientos arqueológicos han dado y siguen dando la razón a Daniel. La verdad sea dicha, no se ha descubierto inexactitud alguna en los 12 capítulos de su libro. Es un documento confiable, y lo es porque fue escrito por un personaje real que vivió en el tiempo y en el ambiente que refleja el libro. A la manera de una breve síntesis de los 6 capítulos ya considerados, recordemos que Daniel fue arrancado de su hogar y de los suyos en plena adolescencia. Para ser más exactos, en ocasión de la primera caída de Jerusalén bajo los babilonios en el año 605 a.C. Llevado como rehén a Babilonia, juntamente con muchos otros jóvenes hebreos, tuvo la oportunidad de educarse en la Universidad Imperial. Su inquebrantable decisión de permanecer leal a Dios en la tierra de su cautiverio, compartida también por 3 de sus compañeros, se tradujo en la exitosa culminación de una carrera brillantísima y el rápido ascenso a puestos de responsabilidad y privilegio en la estructura administrativa del imperio. En esas precisas circunstancias, cuando surgía al tablado histórico del planeta el primer imperio universal, Dios decidió acercarse a su primer gobernante con el propósito de darle a conocer sus planes para la historia e invitarlo a colaborar en el cumplimiento de los mismos. Mis amigos, el libro de Daniel no consigna estos episodios históricos con el propósito de fabricar un aura de heroísmo en torno a los 4 hebreos. Quienes así enfocaran el contenido de estos capítulos estarían equivocando completamente la razón de ser de los mismos. Lo que el libro trata de enseñar, y lo hace en términos inequívocos, es la relación entre el poder divino y los gobiernos humanos en la conducción de la historia. Los acontecimientos que hacen historia no responden únicamente a la planificación que de ellos hubieran hecho los depositarios del poder. La historia no es el resultado de acciones meramente arbitrarias y caprichosas, determinadas exclusivamente por decisiones surgidas de circunstancias más o menos accidentales. Es cierto
que a primera vista ese parecería ser el caso, una interminable sucesión de eventos inconexos, sin rumbo ni propósito. Pero detrás de esa aparentemente abigarrada confusión de nombres, de individuos y de lugares, y de fechas claves, están una inteligencia suprema y una mano todopoderosa que van guiando las cosas, de acuerdo a un sublime designio y propósito de amor hacia el hombre y su mundo. Varios años le costó a Dios lograr la cooperación de Nabucodonosor. Paso a paso, y forzado por las circunstancias, el rey fue admitiendo primero y confesando después la grandeza y el poder de quien verdaderamente tiene en sus manos el control de la historia. Todo lo relacionado con el sueño de la estatua y su interpretación lo convenció de que el Dios de los hebreos era realmente sabio. Las dimensiones de su poder le fueron notablemente manifestadas en la milagrosa liberación de los 3 jóvenes funcionarios de aquel sobrecalentado horno de fuego. Y mediante una experiencia sumamente penosa que le tocó vivir, reconoció que ese Dios, de quien tan poco conocía, no solo es sabio, sino también poderoso, y que se reserva el derecho de intervenir cuando quiera. Su sabiduría determina el ejercicio de su poder. Estas lecciones tan vitales no fueron aprendidas por sus sucesores inmediatos, y ni por Nabonido ni por Belsasar, los 2 últimos monarcas del imperio babilónico. Mientras Nabucodonosor finalmente decidió seguir el bendecido sendero de la sumisión y de la obediencia, es decir, el de la colaboración con Dios, aquellos prefirieron una desafiante actitud de rebeldía hacia los propósitos divinos y terminaron cosechando las consecuencias de lo que sembraron. En síntesis, apreciados amigos, estos 6 capítulos no deben verse como una simple crónica histórica, no. En ellos se nos ofrecen las evidencias de un propósito superior en el devenir de los acontecimientos y la forma o formas mediante las cuales el autor de este propósito se acerca a los hombres que ocupan posiciones de preeminencia para solicitarles su cooperación y concederles el privilegio de colaborar con él en el proceso de cristalización de ese objetivo. Daniel y sus compañeros fueron solamente instrumentos o representantes que Dios utilizó para acercarse a Nabucodonosor, y por eso se los menciona, aunque no para centrar la atención en ellos. Contemplada la historia desde este ventajoso mirador, la profecía bíblica cobra una dimensión y un realismo muy significativos. De hecho, trasciende inmensamente las adivinaciones que en nuestros días pretenden un carácter similar. Hay una enorme diferencia entre el vaticinio de eventos irrelevantes, de una ocurrencia más o menos impersonal y ambigua, totalmente librada al azar, y un así dice el Señor, en el que se describen anticipadamente imperios, personajes y fechas precisas. Y hay bastante diferencia entre preanunciar acontecimientos con la única finalidad de satisfacer la curiosidad o suscitar admiración por el adivino, medium o clarividente, y dar a conocer los planes de Dios con relación a la humanidad en general y la responsabilidad individual hacia los mismos. Esta última es la clase de profecía que presenta la palabra de Dios. Es esta precisamente la clase de profecía que estudiaremos al considerar los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel. Es también la única, por otro lado, capaz de proporcionar certeza y seguridad en esta angustiada hora de las sombras descendentes sobre el planeta Tierra. Es por esta razón, apreciados amigos, que afirmamos con tanta confianza que hay luz más allá de las nubes tormentosas, porque lo hacemos con el respaldo de las profecías. Dios no solo conoce el futuro, sino que el mismo futuro está en sus manos. En su desafío a todos los dioses, pretendidos dioses o divinidades, Dios les presenta un planteamiento por demás lógico y justo, que demuestra en la calidad de su pretendida divinidad preanunciando el futuro. A través del profeta Isaías, se dirige a los tales dioses y a los hombres que los adoran en términos tan sencillos y claros que la necedad de la idolatría queda de manifiesto. Este es el desafío básico, fundamental, tal como se lo registra en Isaías, capítulo 46, versos 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá,
y haré todo lo que quiero. En otro pasaje, esta vez del capítulo 44 del mismo libro, se especifica otra faceta del mismo desafío. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Versos 6 y 7. Y nuevamente en el mismo capítulo de Isaías, Dios se expresa así: yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Versos 24 y 25. Y todavía una declaración más, en las que el mismo desafío se reitera, esta vez en el capítulo 47 de Isaías. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. Versos 13 y 14. ¿No es este un reto lógico y ecuánime, apreciados amigos? Dios les concede la ventaja de utilizar el método de adivinación que más les plazca, desde el simple análisis de los acontecimientos del presente hasta las afiebradas cavilaciones de la astrología. La elección del método la deja librada a la conveniencia de quien pretenda divinidad o conocimiento del futuro derivado de alguna presunta divinidad. El desafío sigue en pie, a pesar del paso de los siglos, y de tanto avance en todo campo del conocimiento humano, particularmente el que se ha logrado en las últimas décadas a través de las maravillas de la computación y de la informática. Sí, si algo ha probado y comprobado este desafío, es que Dios sigue siendo Dios, el único en posesión del futuro. Por otro lado, el Señor ha dado la seguridad de que no hará nada en la historia humana sin revelar mediante sus profetas sus designios, sus planes y propósitos a sus hijos. Por esta razón, y en forma consistente, los escritores bíblicos de ambos testamentos aconsejan a sus lectores a dejarse guiar y orientar por las profecías. Allí está San Pablo, el gran predicador del siglo I de nuestra era, aconsejando a los cristianos de todos los tiempos: no menospreciéis las profecías. Aunque a primera vista no lo parezca así, en el original griego esta orden resulta muy enfática. Debemos prestarles atención, estudiándolas cuidadosamente. Lo que resulta particularmente interesante es que esta orden, registrada en 1 Tesalonicenses 5:20, va precedida de otra igualmente enfática, que dice: no apaguéis el espíritu. Esto sugiere que hay una relación muy estrecha entre lo que escribieron los profetas y la obra e influencia del Espíritu Santo. Es más, la Biblia asevera vez tras vez que los escritores bíblicos escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, quien desprecie las profecías bíblicas o las interpreta en forma antojadiza y acomodaticia, no lo está haciendo bajo la influencia del Espíritu de Dios. Por otro lado, ¿qué podría decirse de cualquier ministro religioso, no importa cómo se llame su denominación o iglesia, que nunca o muy rara vez hace referencia a las profecías en sus mensajes? Recordemos que el apóstol especificó: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Es de extrañarse que tantas predicaciones, tantos sermones resulten opacos y mortecinos, sin vida ni desafío, cuando se dejan de lado las profecías. Es que el Espíritu Santo no está en ellos, si es que se acepta que San Pablo estuvo en lo correcto. ¿No es realmente solemne el pensamiento de que el fuego del Espíritu Santo podría irse extinguiendo en los ministros o religiosos que descuidan dar una clara contextualización profética a sus mensajes? Allí está también el consejo de San Pedro, colocando la revelación profética por encima, muy por encima, de cualquier vivencia o impresión personal. En su segunda carta o epístola, Pedro asegura a sus lectores que el evangelio que predicaban él y sus colegas, los apóstoles, no era de invención o fabricación humana, sino el testimonio de hechos reales, proclamado por testigos presenciales. El apóstol afirma haber participado personalmente de la extraordinaria escena que se verificó en el monte de la Transfiguración.
Allí pudo él contemplar con sus ojos la gloria de Cristo y escuchar con sus oídos la voz del Padre proclamando la misión de su Hijo. Pero por encima, muy por encima de estas vivencias personales, destaca el apóstol, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El consejo de estos dos destacados apóstoles apunta exactamente a lo mismo. Si queremos contar con la ayuda del Espíritu Santo, si queremos que nuestras vidas estén bajo su vivificante influencia, necesitamos prestar atención, no a las impresiones que podamos tener, sino a las profecías que fueron dadas y registradas por inspiración del mismo Espíritu. Y en una época como la nuestra, en la que tanto se habla del Espíritu Santo, en la que tanto se lo menciona, los consejos de estos siervos de Dios cobran una relevancia muy especial. Es que debemos orientar nuestras vidas, no tanto por impresiones presuntamente atribuibles al Espíritu Santo, sino por las certeras declaraciones de la palabra de Dios, inspiradas precisamente por el mismo Espíritu y muy especialmente las de sus anticipaciones proféticas. Esa fue la seguridad que Daniel le dio a Nabucodonosor en aquella madrugada del año 602 a.C. Los sabios más encumbrados del imperio habían admitido, pocos momentos antes, que no estaba en ellos el conocer arcanos, ni tampoco podían descifrarlos las potencias espirituales con las que ellos mantenían comunicación. El futuro estaba exclusivamente en las manos de una divinidad superior a la cual ellos no tenían acceso, o por lo menos no sabían cómo alcanzar. Así que cuando el casi escéptico rey le preguntó al joven cautivo que tenía delante de sí, ¿podrás tú? Daniel le contestó que ningún ser humano podría hacerlo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y ese mismo Dios había condescendido a comunicarle a Nabucodonosor algunos aspectos vitales del futuro. Por la única razón de tener comunión con él, y no por ninguna otra, era que Daniel podía interpretar los símbolos de esa revelación. Sí, apenas establecido el primer imperio universal, ese Dios que está por encima de toda otra divinidad, presunta o imaginada, y que ama sin distingos a todos los hombres y a todas las naciones, se acercó a Nabucodonosor para revelarle el verdadero significado de la historia, para hacerle comprender por qué razón el rey había llegado a ocupar un sitial gubernativo tan elevado. Aquel sueño notable no tuvo el propósito de satisfacer la curiosidad del rey, ni tampoco para que se sintiera halagado por una comunicación tan especial, sino para hacerle comprender que los reyes y los imperios son nada, y menos que nada, en la estimación del Dios de toda historia. Más de un siglo antes, y a través del profeta Isaías, Dios había dicho que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Estas palabras tan gráficas y definitorias están consignadas en el capítulo 40, versos 15 y 17. ¿Qué dama de casa presta atención a alguna gota de agua que pueda caérsele del cubo, o del grifo o válvula del agua corriente? ¿Qué tendero o almacenero presta atención al polvillo que pudiera quedar en el plato de la balanza luego de haber pesado alguna verdura? El poder o la grandeza de las naciones y de quienes las gobiernan son delante de Dios como nada y menos que nada en las palabras registradas por el profeta. Sí, mis amigos, la grandeza de las naciones y la dignidad de los hombres que las dirigen no se miden por sus logros materiales, no importa cuán extraordinarios ellos pudieran ser, sino por su fidelidad en el cumplimiento de los propósitos divinos. A ese joven rey, que se encontraba en el pináculo de la realización de sus posibilidades, y que soñaba con el establecimiento de un reino permanente, más eterno, Dios le reveló que un reino tal habría de establecerse, sí, pero no en los días del monarca, ni en los de sus sucesores, ni en virtud del poder de Babilonia, sino mucho después, y por directa intervención del Altísimo. Es más, ese reino eterno no sería Babilonia, sino el reino de Dios.
un reino en el cual no habría ni siquiera una hebra de orgullo o poderío humanos, sino solamente caracteres formados, recreados a la semejanza divina, hijos de Dios. Al joven rey, preocupado por el futuro y lleno de expectativas, de esperanzas y de temores acerca de lo que podría acontecer con su propio imperio, Dios le dio un anticipo, un preestreno, por así decirlo, de la historia. 4 imperios universales, solamente 4, se sucederían uno al otro sobre el escenario terrestre. Tendrían su hora de grandeza y de gloria. Pero terminado su plazo de oportunidad, colmada la paciencia divina ante sus atropellos y violencias, Dios los haría a un lado, y sus ruinas erguirían por los siglos como otros tantos testigos mudos, pero elocuentes, de cómo donde no se reconoce a Dios, ni se respetan sus demandas, nunca hay permanencia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos 4 imperios tendrían su hora de oportunidad, pero solamente para comprobar su disposición o falta de ella de cooperar con los planes de Dios. No se les permitiría actuar indefinidamente, sembrando destrucción e impregnando la tierra de sangre humana en una afiebrada búsqueda de poder y grandeza. Roma, el imperio de hierro, sería el último en eclipsarse, y en su lugar surgiría un puñado de naciones, animadas siempre de la intención latente de reconstituir su unidad y dominio. Pero aunque se agotaran los recursos de la diplomacia y de alianzas de todo tipo, esa quimera no se realizaría. Es más, mientras estas naciones estuvieran afanosamente ocupadas en sus arreglos y componendas políticas, la maldad de este planeta se iría acercando inexorablemente al límite del amor y de la paciencia divinos. Cruzado ese límite imponderable, Dios intervendría decisivamente en los asuntos humanos. Esa gigantesca estatua del necio esfuerzo humano, porque es necio todo aquello en que no se toma en cuenta a Dios, sería pulverizada, barrida para siempre, a fin de ceder su lugar a ese reino que nunca se corromperá y que permanecerá por lo mismo para siempre. Mucho sufrimiento le costó a Nabucodonosor aceptar el hecho de que él, a pesar del enorme poderío que tenía a su disposición, no estaba en control, ni del tiempo ni de la eternidad. Sencillamente no tenía el control de la historia en sus manos. Cuando finalmente la aceptó, y esa fue indudablemente la mayor de todas las victorias que lograra en su vida, se vio libre de las ansiedades del futuro. En cuanto a su reino, haría todo lo que estuviera en sus manos para conducirlo de acuerdo a los planes divinos, a los cuales había aprendido a evaluar como sabios y providentes. Y en cuanto a su vida, una vez que la colocó en las manos de Dios, la sintió segura. Ya no había nada de lo cual temer, ni en el presente ni en el futuro, porque nada podría ocurrirle sin el consentimiento de su gran protector. Sí, era cierto que por muchos años lo había considerado como un enemigo, pero ahora había finalmente comprendido que ese Dios era en realidad el único protector de su reino y de su persona. Luego de este ajustado repaso, estamos en condiciones de iniciar el apasionante estudio del capítulo 7 del libro de Daniel. Qué bueno sería, apreciados amigos, que ustedes pudieran leerlo anticipadamente. Si lo hicieran, estoy seguro de que comprenderían con mucha mayor facilidad su certera y esperanzadora orientación. El tiempo nos indica nuevamente que debemos ir terminando nuestras consideraciones de hoy, pero no quisiera hacerlo sin antes darles la garantía de que lo más interesante, lo más significativo de nuestro estudio está todavía por delante, es decir, recién lo estamos comenzando. ¡Qué Dios maravilloso el que nos es revelado en la Biblia! ¿Lo conoce usted realmente, apreciado amigo, apreciada amiga? Ese conocimiento de sí mismo, esa familiaridad con Él, que Él nos ofrece, es también la garantía de la recepción de la vida eterna, una vida que solo podrá compararse con la vida de Él. ¿Recuerdan aquellas sublimes palabras de Jesús registradas en el Evangelio según San Juan, capítulo 17? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese Dios, quien no solo nos ofrece su amistad, quiere también abrir los portales del futuro delante de sus hijos. ¿Para qué? Para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Esperanza, fe,
qué dimensión hermosa y animadora añaden a la vida en estos tiempos tan turbulentos. ¿Las ejerce usted? ¿Sabe por experiencia propia qué significa vivir por encima de los problemas y de las circunstancias? Si este gozo se hubiera eclipsado en su vida, o si tal vez nunca lo experimentó, ¿por qué no intentar adquirirlo? Dios se lo ofrece generosamente, sin medida. Oremos. Nuestro Dios, Creador del universo y de nuestras vidas, a ti acudimos al concluir este estudio con el propósito de agradecerte por estas preciosas lecciones que estamos obteniendo de este repaso de lo registrado por el profeta Daniel. Hoy hemos podido comprender aún mejor que antes que el futuro está en tus manos de amor, y es por ello que queremos entregarte el de nuestras vidas. Anhelamos de veras que tú nos conduzcas siempre de acuerdo a tus propósitos de bendición. Te lo agradecemos de corazón, en el nombre de quien murió por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Certeza en tiempos angustiosos. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizar este mensaje basado en el contexto victorioso que las profecías disciernen y señalan en la Sagrada Biblia. Le extendemos una cordial invitación a nuestro próximo programa, a esta misma hora y en nuestra emisora, con el Dr. Humberto Raúl Treyer y su programa Certeza en tiempos angustiosos. No olvide solicitar una copia del mismo. Sintonícenos. Juntos aprenderemos a poner nuestra confianza en Dios, al conocer su gran plan para la historia de este mundo y para nuestra vida, porque podemos confiar en Dios. Él nunca falla. Señor, es la vida.